Hola a todos, soy Ami Orihara, ¿cómo están? Espero que estén muy pero muy bien. Bueno, hoy les traigo la primera reseña que haré para el canal. Me pidieron ya otras, pero he decidido comenzar por esta. Muy bien, dos cosas. Número uno, puede que en las reseñas resalte varios aspectos negativos, pero igualmente mencionaré todo lo positivo. No quiero que tomen mis palabras como un ataque ni mucho menos. No soy una experta, pienso que siempre existe la manera en la que podemos mejorar, así que mírenlo de esta manera. No estoy diciendo que alguien está haciendo las cosas mal, sino más bien que puede mejorar en lo que hace. Número 2. Para mayor practicidad de la reseña decidí dividir los aspectos a evaluar por secciones, en la presentación, la trama, los aspectos visuales y narrativos y la calidad del guión. La historia que nos reúne el día de hoy lleva por título el nombre de Héroes a su manera. Presentación. En la portada veo un gran problema, y es que no es muy clara. Si miras el icono desde lejos en pequeño, pues toma en cuenta que Webtoon es más que nada una aplicación de teléfono, si bien muchos usan el ordenador para leerlo, es muchísimo más inclinada hacia una aplicación. No se distingue muy bien qué es lo que hay o qué trata de mostrar. Al ver la imagen en grande desde mi computadora, puedo darme cuenta de que hay varios personajes y me parece que colocaste más bien algunos paneles del cómic. Sería más recomendable que solamente colocaras a los personajes principales que se vean claros, porque aquí no logro distinguir en dónde se debe de dirigir mi atención. Sé que la historia es en blanco y negro, pero puede que ayude bastante colocar una imagen a color, porque eso podría llamar muchísimo más la atención, además de también ayudar a que sea la imagen muchísimo más distinguida. La sinopsis, si bien no representa un grave problema, sí, personalmente puedo recomendarte que hay varios aspectos que puedes mejorar. Toma en cuenta que una sinopsis es la primera cosa que un lector puede tomar en cuenta para empezar a leer una historia. Y si bien aquí mencionas como algo súper general de toda la trama, quizás podrías hacerla sonar un poco más épica para que llame muchísimo más la atención. En una sinopsis siempre se puede dejar a la expectativa para que el lector sienta curiosidad de qué es lo que le espera dentro de la historia. No es necesario ser tan específicos, no es a esto a lo que voy, sino más bien el hacerlo llamativo. Como por ejemplo, podría recomendarte que podrías cambiarlo de una manera en que diga: seres de otro planeta se enfrentan a una terrible adversidad, por lo cual deberán poner en marcha un plan que los salvará de ser destruidos. Algo por el estilo, porque siento que eso hace muchísimo más llamativa la trama. Aquí estoy siendo un poco más específica en cuanto a los acontecimientos de la historia. Sin embargo, no lo estoy siendo en cuanto a las medidas que deberán tomar los personajes para salvarse, además de también dejar abierta la cuestión de cuál es el peligro tan grande que deben evitar para prácticamente morir o que otros planetas sean destruidos. Recuerden, una sinopsis puede ser una de las primeras razones por las cuales un lector se ve atraído por una obra. Muchas veces puede llegar a pasar que la sinopsis es muchísimo más llamativa que la historia en sí, pero hey, logras captar la atención del lector y hacer que lea tu historia, y es muy importante retener la atención del lector desde un inicio. Trama. Este webtoon cuenta solamente con 3 capítulos por el momento. Básicamente nos ubicamos en otro planeta que no recuerdo bien si mencionaba el nombre, pero llega una mujer con una advertencia que existen extraños seres que buscan destruir planetas y experimentar con los sobrevivientes que puedan quedar de dichos planetas. Por lo que, con ayuda de los habitantes de donde acaba de llegar, se embarca para combatir a estos otros seres destructivos para evitar que sigan continuando con el caos. Personalmente me gusta el concepto, creo que es interesante, sin embargo tengo algunos comentarios hacia los personajes, y es que siento que se ha mostrado muy poco sobre su personalidad, y es decir, ya van 3 capítulos, eso no es poco para mostrar la manera de ser de tus personajes. Me parece que el personaje principal es Rita, la chica que llega a hacer la advertencia sobre los seres extraños, pero es que tampoco siento que se le esté dando la suficiente relevancia. Por ejemplo, en el capítulo 2, al inicio se le ve a ella en una conferencia de prensa advirtiendo de todo el asunto, y luego pasamos a los grandes líderes hablando sobre el tema, y no la vemos hasta después de un skip time.
creo que pudo haber dado muchísimo más peso en su relevancia como personaje si lo hubiéramos visto hablando a ella con los líderes, que de hecho no se les veía convencidos por la situación. Ella ahí tomando las riendas hubiese funcionado bien en lugar de solamente ser mencionada, y hasta pudiese haber dado a conocer más de ella viéndosela interactuar con otros personajes. Sin contar que también se le brindaría relevancia en el momento en que habla frente a la prensa, ya que como espectador sabrías que ella es importante en lugar de solo un hecho mediático del cual puedes asumir que no tendrá relevancia más adelante. Fuera de ese aspecto, creo que hay muchas cosas que pueden explorarse en tu historia. Lo que sí puedo recomendarte es no hacer tanto uso de los skip time. Los que han pasado han sido muy continuos y encima bastante prolongados. Eso hace que todo se sienta bastante apresurado. Y ahora en el capítulo 3 se nos presentó un flashback que al parecer va a continuar en el siguiente capítulo. Hace que se haga un paro muy repentino cuando realmente hemos visto demasiadas pocas cosas, porque desde la llegada de Rita y su partida ya han pasado más de un mes y poco sabemos de todo lo que ha ocurrido en ese lapso de tiempo. Creo que eso sería todo. Como digo, pienso que hay muchas cosas que puedes explorar respecto a la trama de tu historia. Aspectos visuales narrativos. Aquí hablaré tanto de la narrativa visual como también la estética del cómic. Visualmente no es un mal trabajo, de hecho hay muchos fondos, lo cual me gusta bastante porque personalmente los fondos no son mi fuerte, entonces creo que sí pones bastante esmero en hacer esto. Lo único que sí puedo decir es que hay que trabajar un poco más la perspectiva, pero bastante bien con el esfuerzo ahí. Ahora, en cuanto a los personajes, muchas veces se ven demasiado rígidos y estáticos. Pero Ami, esto es un cómic, obviamente los personajes van a estar estáticos y no se mueven, no es una animación. A ver, me explico. Incluso las imágenes estáticas pueden tener movimiento, esto gracias a la línea de acción. Esta puede dar muchísima expresividad corporal a tus personajes, además de que también veo muy limitada la expresividad facial. Por ejemplo, al momento del último capítulo, a Rita se le ve demasiado neutral, pero su diálogo me indica que está comunicando algo importante, por lo que otra expresión hubiese quedado bien. Puedes hacer uso también de las sombras para resaltar emociones como lo hiciste en otras escenas. Ahora, en cuanto a la narrativa visual, quiero tomar esta escena en específico. No se entiende muy bien qué es lo que está pasando y personalmente creí que era algo meramente mío, pero pedí la opinión de un tercero e igualmente me mencionó que no se entendía muy bien, e incluso hay un comentario en el mismo cómic que al parecer tampoco captó muy bien qué onda con esa escena. Creo que fue intencional el que se viera un poco dramática la escena, pero de nuevo no se capta bastante bien qué es lo que está sucediendo. Por ejemplo, las pinzas que tiene en la mano aparecen prácticamente de la nada porque se las vemos de una escena a otra. No digo que sean necesarias escenas alargadas, de hecho al inicio de la historia todos estos paneles sí que fueron bastantes, son más o menos 11 si mal no recuerdo, en los que no ocurre absolutamente nada. Sé que era para representar la cotidianidad de los ciudadanos, pero debes de tener cuidado con estas secuencias porque pueden resultar un poco aburridas para el espectador, más tomando en cuenta que están colocadas al inicio de la historia, es decir, que si un lector empieza y se aburre rápidamente porque ve que no está ocurriendo nada, entonces va a dejar la historia hasta ahí. Hay que trabajar con escenas clave que sean entendibles. Recuerden, no estamos hablando de una animación, por lo cual hacer secuencias demasiado continuas y prolongadas es innecesario porque puede volverse bastante pesado. Aquí sí que tengo varias observaciones, más sin embargo no quiero adentrarme demasiado en el tema de gramática, ortografía y redacción porque, Dios mío, es un tema muy extenso. Tuve un maestro de bachillerato con el que realmente sufrí horribles dolores de cabeza dado a estos temas. Lo que puedo recomendarte es estudiar en cuanto a puntos suspensivos, signos de admiración e interrogación, también el uso de las comas y nuevamente también en la redacción, porque si bien hay algunos diálogos que se entiende el comunicado, pueden no ser muy estéticos, por así decirlo, porque en algunos momentos puedes escribir un texto de una manera que resulte incómoda leerla, a pesar de que, como digo, se pueda entender el mensaje.
Además de que también encontré algunas palabras que están mal escritas. No está de más que siempre que tengas una duda con alguna palabra la busques, eso nunca está de más. Otra observación es el acomodo de los diálogos. Al inicio de cada capítulo tienes un aviso del orden de lectura, lo cual, si bien no es malo, sí puede ser innecesario. Cuando, por ejemplo, tú abres un manga, por el lado contrario, es muy probable que te encuentres con un aviso de las instrucciones de cómo se lee un manga, pero es entendible porque estamos hablando de un formato diferente al que estamos acostumbrados. En Webtoon, el formato ya es muy sencillo por sí mismo, de arriba hacia abajo, por lo que si quieres cuidar que se entienda el orden de la lectura, debes saber acomodar los diálogos y también los paneles. Supongamos que tienes a dos monitos hablando. Si los diálogos se encuentran de esta manera, por mera intuición, el diálogo que está marcado en rojo es el que se va a leer primero. Si quieres que el otro monito del otro lado sea el que se lea primero su diálogo, entonces deberá de destacar un poquito más. Puedes colocarlo un poco más arriba para que así ese se lea primero y ya el que sigue. También ten cuidado con el uso de los globos de diálogo. Hay algunas escenas en donde en lugar de usarlos pones un cuadro, los cuales son para un texto narrativo. Igual estos de acá es mejor hacerlos más pequeños en lugar de borrosos, porque no lucen bien de esta manera. En muchas ocasiones usas demasiados globos de diálogo en un solo panel. Esto hace que se vea amontonado. Si es necesario separar el texto en más de un diálogo, te recomiendo hacerlo de esta manera como lo hiciste en otra ocasión. Noté que sueles alinear el texto a la izquierda o a la derecha, pero en otros momentos sí lo centras en el globo de diálogo. Y creo que por estética y para que sea consistente, es muchísimo mejor que lo dejes centrado. Conclusiones. Tu cómic tiene muchísimo potencial. Hay que pulir algunos detalles, mayormente técnicos, en cuanto a guión y también en cuanto a dibujo, pero no es nada del otro mundo. Pienso que tienes bastante potencial y pienso que la historia también es bastante interesante. Sobre todo puedo mencionar, por ejemplo, que el personaje de Rita tiene bastantes cosas que explorar, como por ejemplo el que pueda regenerarse. Creo que es algo que puedes explorar de una manera muy interesante. Y pues nada, de verdad espero ver qué es lo que harás a futuro con tu cómic. Como digo, me gustó mucho el concepto. En fin, esta fue la primera reseña que haré. Espero les haya gustado y que mis consejos sean de ayuda. Muchas gracias por ver el video y hasta la próxima.